Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder volver a reconectar con ustedes después de este inicio de año. Seguimos con este proyecto llamado Colloquium. Esperamos que las ediciones que ya hemos ido entregando puedan haberles sido de utilidad. Y el día de hoy tenemos un invitado bastante especial para nosotros como alumnos de la Universidad del Pacífico, para la revista Forcetti. Hablamos del profesor Roberto Polo, quien nos ha ayudado en diferentes publicaciones como comentarista, como panelista y ahora con la columna de opinión Tributo con Sentido. Y obviamente el tema de hoy día es sobre derecho tributario. Unas primeras palabras, por favor, y bienvenido. Bueno, eh, muchas gracias por esta conversación que vamos a tener. Eh, Camilo, te conozco a ti como exalumno de la clase y siempre para mí es un gusto apoyar todas las iniciativas que tengan los alumnos de la facultad en particular, pero en general de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, vamos adentrándonos un poco primero en ver la vida del artista. Entonces, cuéntenos un poco por qué derecho, cómo así se decanta por el derecho tributario, que es un área que muchos decimos, oye, es un poco complicada, ¿no? Eh, y bueno, mi historia también es algo particular. Eh, yo he tenido capítulos en mi vida desde la infancia de amor y odio con los números. Yo salgo del colegio y tenía claro algo. No iba a estudiar una carrera vinculada a los números. En el camino me encontré ya pues en la Facultad de Derecho. eh, Honestamente, hubo un curso que a mí me cambió la perspectiva de cómo me veía yo como abogado. ¿Sí? Y ese fue mi curso de impuesto a la renta. Después de llevar ese curso, yo quedé convencido que esa era la rama en la cual yo quería ejercer mi profesión. ¿Por qué ese acercamiento a impuesto a la renta? O sea, es un tema netamente técnico que muchos alumnos, quizás, al menos de derecho, tienden a sufrirlo porque no tienen el fundamento de contabilidad o algunos conceptos que son netamente necesarios para ese área en específico. Mira, qué interesante la pregunta porque me permite engarzar varias cosas. Naturalmente, eh, mi aproximación al curso tuvo mucho que ver con el profesor. Tú, Sí, es un profesor hoy día, además, uno de los tributaristas más destacados del país. Estoy refiriéndome al profesor Humberto Medrano. Entonces, su clase me introdujo al mundo del impuesto a la renta y me hizo ver la interacción que tiene el derecho tributario con las diversas otras áreas del derecho, y no solamente eso, sino también con la actividad económica en general. Y eso fue lo que me motivó a mí a, de alguna manera, querer ser como mi profesor, manejar los temas con esa versatilidad que tenía él, pero claro, cada uno va encontrando luego su nicho y su camino, ¿no? sí, sí. Obviamente, creo que algo que nos pasa también a nosotros como alumnos es que si bien hay ese amor por el derecho, creo que ayuda bastante el ver reflejado ese amor en quienes nos enseñan el derecho, ¿no? Que son los profesores, ver la pasión, que te digan, oye chicos, ¿por qué no revisamos las normas o por qué no planteamos algo nuevo? Algo que creo que uno de los juristas más destacados decía, no solamente buscamos abogados, sino eso, ¿no? Juristas que puedan reinventar el derecho. Entonces, teniendo un poco claro ello, cuéntenos un poco sobre su actividad profesional. ¿Qué hace un abogado tributarista? No lo sé, o sea, entiendo que el abogado casi siempre se dedica a leer, pero entiendo además que el tributarista tiene que ver estados financieros, tiene que decirle a la SUNAT, oye, no cobres tantos impuestos. ¿Qué hace de particular un abogado tributarista? A ver, hoy en día el área tributaria ciertamente tiene también algunos compartimentos, no estancos, pero algunos compartimentos. Hoy en día el área tributaria puede versar sobre consultoría, planeamiento, litigios, ¿no es cierto? Eh, y en esos campos, naturalmente, el derecho tributario, como no puede ser de otra manera,
tiene que entender, quien lo practica, quien lo aplica, tienen que entender los negocios, tienen que entender las operaciones, tienen que entender los contratos, porque solamente entendiendo cabalmente cómo funcionan las relaciones interpersonales o las relaciones económicas, es que uno va a poder entender y aplicar como se debe la norma. Yo siempre comento, el derecho tributario no recae sino sobre hechos económicos que se producen en el mundo fenomenológico. Entonces uno tiene que entender realmente estos hechos económicos para ver si calzan o no dentro de las normas. Por eso también comento en clase, el derecho tributario muchas veces va atrás de lo que va sucediendo en la realidad, porque los negocios nos superan. Tenemos hoy día un ejemplo con el entorno digital, la internacionalización, la globalización, que ya ese término globalización ya es del ciclo pasado, ya no es de este siglo. Entonces, ciertamente, eso sería lo que yo diría, ¿no? El abogado tributarista tiene que estar preparado para entender los negocios. Y en ese mundo de entender los negocios, naturalmente te van a servir los fundamentos jurídicos que uno aprende en una escuela de derecho, pero también te van a servir mucho, perdón, estas nociones económicas, contables, financieras que uno puede adquirir en la universidad o también como parte de la práctica. De acuerdo. Y volviendo a ese punto, digamos, de la interconexión que tiene el área de derecho tributario con las demás ramas del derecho, pero además con ese influjo muy fuerte de la realidad, porque hablamos de operaciones que se van dando en el mercado. Eh, Quisiera saber un poco, o sea, ¿qué necesita un alumno para poder decir, oye, yo quiero ser tributarista o por lo menos yo quiero especializarme en ese área? Mira, a ver, ¿yo qué podría decirles a aquellos alumnos que sienten alguna inclinación o gusto por la rama tributaria del derecho? Primero, que no le tengan miedo, que no le tengan miedo al derecho tributario. Wow. O sea, es eso de saque. El derecho tributario, y yo lo digo siempre en clases, y ahorita salgo de una justamente, qué bonito que es el derecho tributario, qué interesante. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer ejercicio de la interpretación normativa para su aplicación. Entonces yo les digo a quienes quieren ser tributaristas, sean sólidos en sus conocimientos jurídicos, ¿sí? Sean sólidos en sus conocimientos jurídicos. Eso es lo principal, la base. Luego, eh, lo manifiesto en específico por esta facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Aprovechen también todos estos cursos generales que tienen que llevar los abogados de esta casa de estudios, como son los estudios de contabilidad, los estudios de administración, los estudios de economía, los estudios de finanzas. Ustedes en esta facultad tienen la posibilidad de salir con estas herramientas que naturalmente los van a situar en una situación comparativamente mejor que los egresados de otras casas de estudios, que no tienen a estos cursos como créditos obligatorios. Yo sé que lo sufren un poco, sobre todo en estadísticas o en algunas Lo macros. sufrimos un poquito más de lo que nos gusta. No son electivos, son obligatorios, pero bueno, mi recomendación es esa, sólidos conocimientos jurídicos y sáquenle provecho a esos conocimientos y herramientas, no jurídicas, sino de las ciencias administrativas y contables que ustedes tienen que estudiar en esta facultad. Bastante interesante, profesor, pero muchas veces enredamos tanto el derecho tributario que al final, en vez de ser una herramienta de solución, terminan revisando las cosas. Quiero unir esto a algo que está pasando en nuestro país y que usted evidentemente ha debido analizar en su momento, que es, uno, una alta normatividad en cuanto a exigencias que operan en el lado tributario, y dos, el tema de la política fiscal del Estado. ¿Por qué le comento esto y quisiera que usted también nos pueda ayudar un poco a entender estas dos cosas? Primero, porque un día estábamos en una conferencia con algunos compañeros de la universidad y contaban una anécdota, ¿no? Le dijeron al superintendente de la SUNAT, ¿sabe usted cuántas normas hay
en tributario, en derecho tributario, y él llamó a su asistente y no se supo en ese momento, pero dijo, voy a darle la respuesta. Y lo que comenta después es que habían impreso todas las normas y aproximadamente eran unas 10.000 páginas en A4. O sea, es impresionante la cantidad de normas tributarias que hay. Y dos, lo que le comentaba al inicio de la conversación, es que en nuestro país se da un fenómeno de que el gobierno usa la política fiscal para hacer de ese bolsón de sacar, 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 y después ajusta al ciudadano para que mediante impuestos pueda devolver ese bolsón, ¿no? Entonces, quisiera un poco, primero que nos dé un comentario, aproximación sobre el tema normativo, la excesiva normatividad que existe en el ámbito tributario. Algunos dicen que la tributación debería ser más sencilla, más simplificada. De hecho, varios lo proponen así. Y dos, este tema tan interesante que es, ¿qué va a pasar si nuestro país sigue en rojo en política fiscal? A ver, eh, los temas que planteas tienen distintas formas de ser abordados. Sí, hay un enfoque puramente económico, hay un enfoque puramente técnico, hay un enfoque sociológico y hasta psicológico, diría yo, para aproximarse al fenómeno de la tributación y la política fiscal. Lo que yo empezaría por decir es que la normativa no puede ser o no puede desconocer la realidad social y por lo tanto económica de lo que se pretende regular. ¿A qué quiero ir con esto? Eh, el comercio formal es minúsculo en términos cuantitativos, no en términos de recaudación, porque hoy día la data que tenemos de recaudación es solamente lo formal, en relación con toda esta otra economía que está fuera del ámbito de la norma. Y no digo fuera del ámbito de la norma porque la ley es aplicable para todos, como todos sabemos, Sí, sino porque hay todo un sector que, conociéndolo o no, no aplica la norma. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse por qué no se aplica la norma en este sector. ¿Qué falta? Falta, y es lo que yo he comentado alguna vez contigo, yo no creo que falte decisión de política fiscal. Naturalmente, entiendo yo que todos los que entran a este ruedo de la política fiscal tienen claro que lo que realmente nos falta es la tan mentada ampliación de la base de contribuyentes. sí, El problema en ese camino es encontrar la fórmula para llegar a este sector. ¿Por qué? Porque naturalmente, y hablo desde mí, creo que todos ustedes, a nadie es como que esté con una convicción nata de está bien, tengo que pagar mis impuestos. Sabemos que tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿sí? Pero también es justo saber que esos impuestos se van a destinar a, ¿no es cierto? Y ese es el mensaje que creo yo que tiene que encontrarse la forma, el discurso y la aplicación para que este sector entienda que ese pago de impuestos finalmente va a ser en beneficio de el Estado y el Estado redistribuyendo de esa manera el dinero recaudado. Creo que en ese punto, y lo he comentado más una vez, yo tampoco tengo la fórmula mágica o la fórmula precisa de llegar, pero requiero, o pienso que eso requiere un estudio interdisciplinario que nos lleve una ruta, que nos lleve por una ruta para llegar a ese objetivo, porque si no va a terminar pasando lo que tú ya anticipabas. Oye, en escenarios cuando estamos en rojo, ¿qué es lo más frecuente que vemos nosotros que estamos en el mundo tributario? Se incrementan las auditorías tributarias. ¿Y sobre quién recaen las auditorías tributarias? Sobre los contribuyentes que ya están en el radar, aquellos que vienen cumpliendo con presentar sus declaraciones y pagando sus impuestos de forma debida. Sobre ellos recae la presión en última instancia cuando, comillas, las papas queman. ¿usted es más pro simplificación de este sistema tributario o
una especie de mejor sistematización? Yo creo que es un mix, como todo en la vida. ¿Por qué? Porque te decía yo que las normas tributarias, cada una, cuando uno revisa, persigue un objeto de política fiscal. Es decir, si por poner un ejemplo, si yo limito la deducción del gasto financiero a las empresas, es porque he verificado, he comprobado que hay un espacio que puede estar reñido con una tributación equitativa y justa. ¿Sí? Entonces, tengo que regular de alguna manera cuestiones específicas. Si el mundo de los financieros, los instrumentos financieros derivados, pueden generar algún tipo de resultado tributario, tengo que regularlos de alguna manera. Entonces, ¿qué quiero decir? Como los fenómenos económicos se van dando, ¿sí? Yo no puedo estar de espaldas también a esa situación y tengo que regular porque tengo que proteger también al fisco, ¿sí? Pero en esa situación, claro, tengo que encontrar puntos medios. Eh, no, estas normas que estoy comentando no son para todos los contribuyentes, Obvio. naturalmente. Entonces, hay contribuyentes que sí merecen un régimen asible. El tema es económicamente cómo los identifico, cómo los segmento, porque eso es lo que se ha intentado hacer con el nuevo RUS, con el RED, con el régimen MIPE, y la verdad es que no ha funcionado. Sí, sí. Ya, digamos, saliendo de esta esfera un poco más macro, yendo quizás a nuestra casa de estudios, que es la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Yo sé que usted tiene la posibilidad de poder publicar sus columnas de opinión en diferentes medios del periodismo, pero usted decidió emprender, pongámoslo así, creo que la primera o la más constante de las columnas de opinión en la revista Popseti. ¿Por qué apostar por ese público? ¿Por qué usted apuesta por estos lectores? A ver, y aquí no es precisamente un espacio para hacer autobombo, como dirían, ya, pero eh, dentro de mi desenvolvimiento personal y profesional, a mí la parte de la cátedra me llena mucho. Entonces me da ese elemento adicional a mi práctica privada o como asesor tributario, como abogado tributarista, el ser profesor de derecho tributario. Entonces, a veces yo salgo de una clase y salgo pensando, pues, me quedo corto en la clase, debí puntualizar más esto o debí puntualizar más el otro. ¿Y qué espacio encontré para comunicarme con los alumnos? Oye, hay un grupo de alumnos en esta facultad que está haciendo el esfuerzo de hacer publicaciones, de hacer eventos. Entonces, ¿de qué forma también podría yo seguir o continuar contribuyendo con esta labor docente, con esta cosa que me apasiona? Sí, Entonces, bueno, transmitamos más ideas a este público que sale en mis clases, aunque no esté en mis clases, pero que les interesa de alguna manera el derecho tributario. Y ahí es como nace la idea, se la planteo al equipo de Orsetti, y si hacemos una columna sobre derecho tributario, que ha ido mutando naturalmente, incluso en alguna oportunidad también he tenido la flexibilidad de invitar a alumnos o no alumnos a que pidan alguna nota, porque de lo que se trata es, como siempre digo, hay que difundir el derecho tributario pero de una forma responsable. de acuerdo. Sí, y es bastante interesante porque yo me acuerdo que cuando yo ingresé a la revista, era de las columnas, sí es bastante técnica en algunas cosas, pero bastante interesante porque nos decían, vean, si hay profesores que escriben aquí y que efectivamente tienen impacto en el mercado laboral eh, de los estudiantes de derecho y además en la formación como tal, ¿no? Tal es así que a partir de la columna que usted hizo, después se hizo un símil en temas penales y hay todo un equipo que está viendo hacer símil en diferentes áreas del derecho. Me parecía interesante, quizás ahora que estamos hablando un poco, poder absolver esa duda. Ya para ir cerrando este espacio,
Usted decía que hay algo que le parece interesante de los alumnos de la Universidad del Pacífico, que es esta formación en temas de mercado, podríamos ponerlo de manera general, ¿no? Ya sean con los cursos de economía, de administración, de números, básicamente, que no es muy usual en las facultades. Creo que, discúlpeme si me equivoco, es la única facultad que ve esto. Ahora, no lo digo para decir esta facultad sí, las otras no, sino ¿qué tan importante cree usted que es esta formación, no solamente para los miembros de esta facultad, sino para cualquier estudiante de derecho en general? A ver, eh, lo que yo destaco naturalmente es el perfil de egresado que tiene esta facultad. Es un perfil diferente. Y es un perfil diferente porque la formación es diferente. ¿Sí? Sin perder el punto cursístico, creo que el alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico está expuesto a un ambiente más empresarial, a un ambiente donde, claro, no solamente te enseñan a hablar en derecho, sino también te enseñan el lenguaje de negocios. Sí, Esto creo yo que es muy importante, no solamente para alguien que se quiere dedicar al derecho tributario, sino a un abogado que ya no es pues el jurisconsulto, sino un abogado que tiene que ser dinámico, que tiene que entender a sus interlocutores, que no siempre van a ser otros gerentes legales, sino van a ser gerentes financieros, gerentes generales, miembros del directorio, ¿no es cierto? Entonces, creo yo, que esta formación les permite desenvolverse muy bien en un entorno cada vez mucho más multidisciplinario al momento de ejercer su profesión. definitivamente interesante, profesor, porque a veces como alumnos nosotros vemos la otra cara, ¿no? Decimos, oye, ¿por qué nos están poniendo estos cursos? Pero claro, lo que se dice es totalmente coherente al decir, vamos a estar expuestos a diversos tipos de comunicaciones y no siempre nuestros interlocutores van a saber de normas, sino nos van a hablar en lenguaje de empresa o también de cualquier consulta. Profesor, como siempre, es muy interesante hablar con usted. Muchas gracias por este espacio. Gracias por brindarnos esta apertura a los alumnos de derecho en general, porque esto lo vamos a ver y lo van a ver nuestro público que son alumnos de derecho. Y especialmente gracias por la docencia que usted hace y por colaborar con todos los proyectos que hemos tenido hasta el día de hoy. ¿Algunas palabras finales? ¿No? Simplemente reiterarles el agradecimiento por este espacio, por la confianza, por la paciencia y, repito, aprecio su vida durante la etapa universitaria. Son años hermosos, son años de brillo que uno tiene que aprovechar mientras los recibe. Muchas gracias amigos. Eso ha sido todo por este capítulo. Los seguimos esperando a que puedan irse suscribiendo, a que sigan viendo nuestros videos. Síganos en el Instagram como Forsetti y estamos en YouTube como Coloquium. Muchas gracias.